Okay, welcome to this class and you can start in this moment. Okay, good afternoon guys. Today we are gonna say experimental what's experimental methods. Okay, what is experimental method? Experimental method is a process to lead to the objective truth. It's a systematic and scientific approach to research in which the researchers collects one or more variables, encounters and measures any change in the variable. Experimental method follows some steps. First, experimental methods is in observation. This observation should be object, not subject, because these observations are the same on a specific event. For this reason is the only object. Make observation. First, you have to pray like a question about you looking for. So you start to make the observations, and like my partner said, it should be objective, not subjective. That means that you cannot say that, for example, this room, I think this room is cool. It's cold. You have to say like this room is, I don't know, 30, 80 degrees. Right? Degrees. Yeah. Second, for hypothesis, when this is, you already have the question and you start to do like predictions, suppositions. Hypothesis is like a possible answer to your question. And you have to Characteristics. Hypothesis has characteristic like it should be a tentative idea, and it should be agreed with able observation. These states they're join with all states are joined. okay. Make a prediction. This is when you already had the hypothesis to your question. So you have to say or say what the hypothesis is true or false. So you start to do a prediction. Perform an experiment. Sorry. Okay. Perform an experiment is depend on our experience and to help the predict. Remember the experimental method is your object is predict a future event and control it. And then perform experiment is necessary. The experiment
like, yeah, analyze the results of all your steps for to the experimental method. And this step is necessary use the statistic analysis for demonstrate the effect of the hypothesis and In this is like if you have to know if this prediction or hypotheses are true or false. So you need to be able to do that. draw the conclusion. In this step, we have two outcomes, the result is degree with the prediction or disagree with the prediction. And then if disagree or false, you need to change the hypothesis. Report the results. In this step is very important for the researchers because in this step they win money because they report your results about The experiments. Yeah, some people sell a book or something like that. and it's necessary this step because the society needs the information about a lot of things. Now we Show up. show a video. Psychology is excellent. Difficult topics to explain. Experimental design. Think of the experimental method as a way of isolating fibers. Here's a simple example of isolating. You notice that your car is making squeaky noise at its running. You walk in the car and listen for where your sound is coming from. You notice that one of the parts is wiggling around. By listening to locate the source of the sound, you've used your auditory perception, and you've confirmed it with visual perception. So you hold it in place, and the squeaking stops. You let it go, and the squeaking continues. After repeating this action, you can conclude that the wiggling part is the cause of the sound. Tighten up that part, and you now have a quiet car. First, you observed the squeaking sound, then you described it by pinpointing its location. Then you made a prediction, or you hypothesized that the wiggling part may be related to the squeaking sound. Then you tested your hypothesis by stopping the wiggling part and observing the sound stop. You repeated the test and compared the non-wiggling and wiggling conditions, or the control and experimental conditions. Then you came to a conclusion. The wiggling of the part is causing the squeaking noise, and you acted, tightening the mechanism to keep it from wiggling, and you fixed the problem. Science at its most basic. Now, let's look at an example from the psychology field. A group of neuroscientists observed that people with traumatic brain injury, which is severe brain damage caused by physical accidents, have difficulty recognizing facial emotions very well. They formed a hypothesis that TBI leads to impaired recognition of emotion in faces. Their solution was to create a group exactly equal to the TBI group in every way except having TBI. Same gender, sociocultural, and age characteristics, just not brain damaged.
Then they tested each group by showing them pictures of faces and asked them to identify the emotions in the pictures. They found that the TBI group did in fact recognize fewer emotions accurately, an average of 15 out of 20, compared with the control group's 18. They concluded that TBI does cause impairments in recognizing facial emotion. Just remember, the experimental method is designed to determine the cause of something by isolating the hypothesized causes and comparing their controlled results. Now, quasi-experimental methods. In this method, it's necessary the opinion to different people. However, it's not necessary the verifiable experiences. And this method only is necessary. It's necessary change. Only is necessary the one hypothesis that is false fail the experiment, the quasi-experimental method. Yes, one difference between experimental method and quasi-experimental is that in experimental method, don't take the people opinion, like religion or something like that. It have to be like don't say the people opinion, and this is more like And then this method is necessary is subject, not object. Now. Now we're gonna watch a video. So you need to pay attention. to identify the like. Wait. Only pay attention and then explain the activity. Right?
murder the butterfly, and he protects it in order to save it. Yeah, that's it. See, yeah. I don't know if someone has question or something. Do you understand? I had the doubt about experimental and post-experimental. Is different or they are different? What is Yeah, the it's difference? different because in the experimental method has like a view from the objective things, and what's experimental is not like subjective. Experimental is objective and post-experimental is subjective. In the experimental methods, you need different hypotheses and the experimental one. Yeah. Yeah, and the experimental you need to like describe it, the hypothesis if it's false or true. So you change everything. Okay, thanks. Thank you. No? No questions? No more? Okay, think about the hypothesis, Maggie's hypothesis. What were the different hypotheses? The first hypothesis in the observation, because Deiris noticed that she's observing everything, no? What was her first observation about the situation? Like a hypothesis, no? What she think about? What could be the first one in the moment that she observed that the boy was killing every animal? That the boy didn't want butterfly. Okay. That she says, I have my own. He is going to kill it. Yeah, that was, no? The situation. And in that moment, she tried to say it. No, that was the first one. It was refused or it was okay? Through the experimental, the experiment, because the experiment was trying to save the butterfly as well, no? What happened in the final part? The hypothesis of her was that he could kill the butterfly, no? She said that. What happened in the final part? It was that he killed the butterfly or not? She changed it. In that case, she changed and the hypothesis was refused. The experiment was okay. Okay, that was the situation. In that case, we can save the butterfly from the bad boy. It was very interesting. Another part of the experiment is the observation that you say in the different changes of the butterfly, not from the caterpillar through a butterfly. In that case, that is an experiment that she lived through the observation. She noticed that in the first moment it was a caterpillar, then it was another, and finally a butterfly. It's like an experiment. What is the difference that you say? In the experiment, we select randomly the population, and if you notice in the first video, they use a control group and an experimental group. Control and experiment. I control the experiment using one person or using one group, and the another group or the another person is to experiment and compare. I compare. What is the difference with experimental? They say, I just select by my own the group that I want to use. I can use a control group or an experimental one, but I select the population. I'm not selecting randomly, like an experiment. And also, I can, if I want, just select one group. I can work my experiment just with one group. But in experimental part, it is necessary to use two groups, the control one and the experimental one. That is the difference. For me, it was so clear and I like it, but for that reason, they are asking you if you have doubts or not, if it is easy or not, or if you want to know more about it, or if you think that it is important that we talk in Spanish about it to receive
in a most clear way the information. Do you think that it is important to talk in the first language? Ok, vamos entonces a hacer, hagan preguntas que aquí las señoritas expertas les van a contestar. ¿Listo? O sea, no hay problema. Cuando tengan dudas, porque como son temas complejos, no son temas además totalmente nuevos para ustedes, a veces es necesario que, así como estamos leyendo en el idioma en el idioma extranjero, también corroboremos la información en nuestro idioma nativo. Entonces, ¿qué dudas tienen? ¿Cuál es la primera duda? Empiecen a lanzar preguntas y vamos aquí a colaborar. A ver, pide. La diferencia entre experimental y post-experimental no la tengo muy clara. Yo entendí que la experimental tiene muchas hipótesis y que la experimental tiene solo una. Que en base a eso siempre se debería una sola, siempre una solución, una hipótesis y un desarrollo. Sí. Pero al final no llega a una parte concreta en que pueda como entenderlo. O sea, eso es lo que puede, esa es la diferencia que encuentro. Esa es la diferencia que encuentre. Esa es una diferencia, pero en sí yo no entiendo muy bien o no comprendo muy bien las dos cosas. Bueno, pues principalmente dice que el experimentamiento es como un proceso que usted tiene que seguir para llegar a la verdad. Entonces usted puede utilizar estos pasos, pero eso es más como objetivo, o sea que usted tiene que ser muy verídico. Por ejemplo, como yo decía el ejemplo de que usted no puede decir que el salón está frío, o sea, de su opinión, o sea, usted está sintiendo. Es diferente que usted diga que el salón está tanto de temperatura, entonces tiene que ser como más preciso. Y pues de los pasos, usted tiene que seguir los pasos en caso de que la hipótesis que usted maneja como principal sea falsa, entonces usted tiene otras hipótesis que lo apoyan. En cambio, la cuasi experimental ya es más difícil, porque ya solo tiene una hipótesis y es pues más difícil que si se le cae la hipótesis, pues ya se daña todo, ¿sabes? Pero utiliza el mismo método que la experimental. Bueno, les voy a ayudar un poquito. Es el método, cuando hablamos de experimental, ahí dice experimento, ¿no? Es el método a través de la experimentación, o sea que es aquel método que usa el experimento como base de investigación. Entonces yo utilizo o experimento y para buscar debo observar, o sea para encontrar las respuestas debo hacerlo observable. Pero en el experimento yo debo tener hipótesis, como nos lo están planteando, que son, acuérdense que son esas afirmaciones que hacemos sobre un proceso. Entonces, si nosotros afirmamos algo, tenemos que corroborar si lo que yo estoy diciendo es verídico o es falso. ¿Y cómo lo hacemos? A través de unos pasos que desarrollamos a través de una experimentación. ¿Cuál es la situación? Para un experimento yo selecciono al azar la población que va a ser parte de mi experimento. Entonces yo selecciono al azar la persona o los elementos que van a ser parte y debo tener dos grupos, por eso hablamos del grupo de control y del grupo experimental. Ahí ellos nos daban un claro ejemplo sobre la persona que había sufrido cerebralmente un trastorno. Entonces decían, toman una persona de control que es normal, entre comillas, o sea no ha sufrido ese trastorno, y la persona con el trastorno. Les ponen las diferentes caras con los gestos para saber si está identificando adecuadamente la persona de control al igual que la persona con la que yo estoy haciendo mi experimento. Al comprobar que efectivamente el golpe alteró o hizo un sufrimiento en el pensamiento, entonces la hipótesis fue aprobada, no fue refutada, porque efectivamente el golpe produjo que tuviera dificultades para identificar los rostros, así como lo había identificado la persona de control. Con la persona de control realmente no se experimenta, ella es la que me permite a mí comparar. Entonces yo hago, ella sigue lo normal y yo con la otra puedo establecer un comparativo, porque con quien yo estoy experimentando es con ese que hace parte de mi grupo experimental. Entonces yo
al azar. Esa es la diferencia entre el cuasi experimental. El cuasi experimental es más manipulable, por eso ellos decían puede volverse subjetivo. Mientras que en el primero es totalmente objetivo. Objetivo es que yo no lo puedo manipular ni lo puedo trabajar a lo que yo quiero que me salga, sino que es a lo que me está mostrando el experimento. En el cuasi yo sí lo puedo manipular porque yo escojo la población que va a ser parte de mi experimento. Entonces puedo tener mi grupo de control y puedo tener mi grupo experimental, pero escogido por mí. Y de esa manera entonces si yo digo, sí, yo voy a utilizar un método, digamos que enseñanza del inglés a través de un software de computación. Resulta que yo me escojo a los mejores del programa de inglés y que mejor manejen computación y yo digo es exitoso ese. Claro, porque ellos manejan computador, manejan todo y yo voy a decir que es exitoso cuando lo comparo con un grupo de estudiantes que no tienen ni idea de sistemas y que no tienen ni idea. Entonces yo digo, mire, ese método es exitoso. Pero si yo lo hiciera con una población que quizás no tenga esas mismas características, podría realmente ver si es exitoso o no. Aquí yo estoy manipulando los resultados. Mi hipótesis es que es exitoso. Seleccioné la población que yo quise para que eso fuera exitoso. Por tanto, puede haber una manipulación en el cuasi experimental. Por otro lado, el cuasi experimental permite trabajar con un solo grupo. Mi grupo me permite ser el de control como ser el experimental. ¿Cuándo es el de control? Cuando yo aplico un examen inicial, ese examen me está arrojando un resultado, yo empiezo a trabajar con ese grupo y al final yo vuelvo y aplico a ese grupo un examen. Ahora puedo comparar el resultado inicial, que fue el test de control, con el resultado final después de un método y me arroja unos resultados. Posiblemente que sí hubo un avance en el aprendizaje. Entonces esas son las diferencias entre los dos, que el cuasi experimental yo selecciono a la población no al azar, sino que el investigador la puede seleccionar a su gusto y puede utilizar inclusive el mismo grupo tanto de control como de experimento. Mientras que la experimental es al azar y ella totalmente utiliza o debe utilizar un grupo de control y un grupo de experimento para hacer comparaciones. Los resultados no son tan manipulables como los del... No son nada manipulables. Por eso hablan de objetivo y subjetivo, ¿no? No significa que sea mala la cuasi experimental, sino que ahí entran las implicaciones éticas del investigador. El investigador debe ser muy ético. ¿En qué campo puede ser aplicado este método? ¿Cómo? ¿En qué campo puede ser? En todos se aplica. Todos. Las situaciones que lo decían por este lado, esto es estadístico. Es lo que me permite medir, o sea, contar, decir números, decir del 100% en tanto porcentaje se aprendió el idioma, en tanto, o sea, yo lo manejo netamente contable, ¿sí? Por eso, ¿en qué paradigma creen que se ubica este método? De los que vimos. No me vayan a decir pragmático. Pragmático les cabe todo, así que el pragmático me lo borran de su mente en este momento. ¿Cuál de los otros tres? El único que maneja 100% cuantitativo, ¿cuál es? Positivists and postpositivists. Yeah, that is very good. That is positivists and postpositivists into the paradigm, into the dark paradigm. Entonces, este es el que más se aferra al método científico. ¿Se acuerdan del famoso método científico? Y ellos lo dijeron. Si se identifica, se da la hipótesis, se refuta la hipótesis, se hace el experimento, se dan unos resultados para llegar a unas conclusiones. Entonces, ahí es donde vamos con lo experimental. Empírico analítico. ¿Se acuerdan que así se llama en español? Empírico. Cuando ustedes dicen, ah, ese muchacho es empírico. Empírico significa que aprendió a través de experimentación. No porque haya ido a una universidad, no porque lo haya hecho a través de estudios, sino que a través del hacer, de la experimentación, aprendió a tocar guitarra, aprendió a montar ladrillos, aprendió a hacer algo de forma empírica. O sea, sin ir a un estudio como tal, sino por experimentación. ¿Tienen más dudas? ¿Inquietudes? Aprovechen porque pues, no. Después acuérdense que les voy a hacer un quiz. Me gustó mucho el video
de lograr salvarla, pero además nos muestra la situación, que eso lo hacen los niños, de a través de la experimentación ver un proceso de formación que es el de la mariposa. Entonces, cómo se cambia la metamorfosis de la mariposa, cómo se da y cómo efectivamente se dio. Ella observa ese proceso, pero ahí prácticamente la idea es la salvación de la mariposa como tal. Muy bien seleccionada, muy bien. Bueno, ¿cómo me evalúan la pinta de las chicas? A ver, profesora, ojo con los ojos rotos para ir a clase. ¿Yo te verdad? Bueno. Ella está muy tardada. Pensemos en educación, ¿cómo podríamos hacer un experimento? Digamos que, a ver, voy a darles un ejemplo, una población. Tenemos una población en tercer semestre empiezan a ver fonética. Una población en tercer semestre de estudiantes entre 17 y 20 años con dificultades fuertes de listening y por tanto de entendimiento de la fonética. ¿Cómo podría yo formular una situación de experimento? O sea, educativa. Tengo mi población que tiene una dificultad, que tiene que ver que hay dificultades de escucha y por tanto están con dificultades para entender la fonética o la pronunciación de las palabras. ¿Qué podría yo hacer ahí? O sea, pensémonos qué experimento podríamos hacer ahí para involucrar esa población. A ver, piénsense así, ¿cómo podemos solucionar esa situación? Tenemos un grupo día, un grupo noche. Sí, o sea, el cuarto semestre. Entonces vamos a hablar de día, tercer semestre. Día y noche. Vamos a hacer algo. Piénsense cómo podríamos trabajar. Y ambos tienen las mismas dificultades. Las mismas dificultades, la misma situación. Ustedes son los docentes de fonética, se acaban de estrenar como docentes de fonética y se encontraron con esa situación. ¿Qué podemos hacer para que sea una investigación experimental? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Sí, un grupo, seleccionar el grupo de control y el grupo de experimentos. Segundo, montar la hipótesis. ¿Sobre qué la puedo montar? ¿La hipótesis o las hipótesis? No, piénsate, o sea, piénsate, si ustedes han sido estudiantes de fonética del tercer semestre, piensen que hubo así de situaciones que dijera, puedo utilizarlas. La hipótesis puede ser, ¿cuál fue la raíz de...? Esa es la pregunta problematizadora. Puede ser que de pronto tienen un problema, pero o sea, más que escucha es como de atención. La hipótesis es que el problema es de atención y no de escucha. Listo, yo digo, es de atención y no de escucha. Mi hipótesis es que el problema es de atención, déficit de atención en los estudiantes. Ahora, ¿qué otra hipótesis puedo formular? Espera, por allí y por aquí. Docente no se hace entender, o sea que la hipótesis es que el docente tiene que cambiar su práctica para poder hacer que los estudiantes entiendan. Otra hipótesis. Puede ser el problema también que ellos les dificulta pronunciar algunas palabras por la mayoría, por lo que son por palabras. Ese es el problema. ¿Cuál de que escuchan mal las pronunciaciones, o sea que no han tenido una pronunciación adecuada y por tanto ellos producen mal la pronunciación, ¿no? Listo, tenemos tres hipótesis diferentes. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer para empezar a trabajar la investigación? Experimento. Si tuvimos que la primera de atención, entonces vamos a trabajar para determinar si es la atención el problema de la falta de escucha de ellos, ¿no? O sea, que no es de falta de escucha, sino de atención. Entonces empiezo a implementar actividades para que ellos empiecen a poner cuidado. ¿Cuál es la otra? El profesor no se está haciendo entender, entonces tiene que empezar a hacer un cambio de metodología. Y por último, tiene que utilizar un documento o material adecuado para que ellos puedan empezar. Listo, hicimos los cambios, empezamos el experimento. ¿Qué pasa con el otro grupo? Ya empezamos con mi grupo noche. Yo seleccioné que mi grupo experimental es la noche y empecé a implementar una nueva estrategia para empezar a ver si es problema del docente
y si es el problema de la atención, para refutarla o aprobarla. Mi hipótesis es esa. Mi investigación me va a arrojar si me equivoqué o efectivamente tenía una buena predicción. Ahora, ¿qué voy a hacer con el grupo del día? El grupo de control. ¿Hago lo mismo que con la noche? Se le daría una enseñanza normal a ver si... Perfecto. Con él sigo igualito a lo de siempre. Para poder establecer la comparación a finalización de la investigación. Muy bien. Ahí tenemos una investigación experimental aplicada. ¿Cuáles son las implicaciones? Las implicaciones éticas. Entonces ahí yo tengo que pensar si afecto éticamente a mis estudiantes o no. Por ejemplo, los del día pueden mostrar que no hay un progreso y los de la noche pueden mostrar que sí hay un progreso. Entonces los del día me van a reclamar, profe, ¿usted por qué no hizo lo mismo con nosotros? Entonces hay una implicación ética frente al docente y uno, no, es que usted es un grupo, estoy haciendo un experimento con ustedes, entonces somos ratitas de laboratorio. Entonces las implicaciones éticas son delicadas y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar si hago un método experimental o lo hago más bien cuasi experimental. Cuasi experimental sería que lo puedo aplicar con los dos grupos, pero debo tener una forma inicial de determinar esa situación del grupo antes de empezar a cambiar las prácticas con los grupos. Y después puedo más bien comparar si en los dos funcionó igual o no. Porque puede ser que los del día con el mismo método no me respondan y los de la noche sí, y después se me surge una nueva investigación. Pero entonces eso es lo importante, que tengamos claro en qué momento yo puedo aplicar en educación los métodos que estamos aprendiendo aquí. ¿Listo? Las implicaciones éticas en el experimento es la que a veces nos impide avanzar con métodos experimentales. ¿Más dudas? ¿Todo está claro ahora sí? Listo. No hay problemas en un momento dado quieren que los hablemos en nuestro idioma. Eso lo he dejado bastante claro en el programa. Que a veces tenemos que echar mano de nuestro idioma para dejar claro, pero que igual debemos manejarlo muy bien en la lengua extranjera porque nos pueden preguntar en los dos idiomas. Así como nos pueden preguntar en nuestra lengua nativa, también nos pueden estar preguntando en inglés y la investigación de ustedes va a ser netamente en inglés. Entonces tenemos que ir manejando ese material en inglés. ¿Listo? Okay, I think that it is time to start with another group. But I forget to stop this one and I don't know if I have done. Yes, it is okay. Okay, now it's time to continue with quantitative methods. Those are quantitative methods. When we talk about quantitative, is that I can count everything. I can use numbers all the time and then use numbers. In this case, the name of the following presentations is so interesting. Please pay attention all the time. That is correlational research. Every method is so easy to understand, yes, but if you pay attention. Sometimes it's difficult because they use quantifiers and we are not designing mathematics. For that reason, when we want to analyze some data using numbers, we think that it is so difficult, but as a consequence of our mathematical thinking. But the idea is that we can work with those methods without problems. Correlational methods, Cindy Gomez, Jesus Eduardo Tobar. Okay, welcome. Hey guys. We're going to talk about correlational method. And the correlational method consists in find a relationship between two variables, and the two variables, when a variable can be changed, the other variable can be changed, the other variable. The cause and effect. We need you form two groups of chains. One here and one here. Two groups. Okay, wait.
First, every day we can find different kind of variables. Variables can be different situations. People that like to drink beers, like a feather, or people that like to do exercise. Now, different situations, it can be a variable. Okay? So, in this moment, we need that you form two groups. One group is here, and the other group is there. Okay? Is there. Please stand up. Organize your group, please. But face to face. Okay. Now we are going to some situations, and one member of the group of each group go here and answer what consider that is true or not true. Understand? Okay, the first situation is think that tomorrow you will have a test. Yeah? Or quiz, but you are in your house and you are looking for information. In a surprise moment, your friends arrive to your house and invited to drink beers. And you go with him. Okay? So, you consider that the number of drinks or shots that you drink at night imply? Yeah. Imply that you get bad notes or grades in your exam tomorrow. Please, one of you. What do you consider? False or true? True. Why? Because when the people drink a beer, the soul is equal. So for this reason, the people have to another consequence like finish, something like that, and so much better. That's it. Do you consider it's true or false? What? That depends on the number of the shots that you drink. Like inside or implied in your grades. False? Why? Because it doesn't matter if you have drink
it implies that he gets good grades in math, for example. Dexter has higher level of IQ. What is IQ? Coeficiente intelectual. Over 115. So it implies in that he gets good grades in external math, for example. False or true or true? Because he is higher than other people, then it means that he can get good grades in math or something. And you? True. Why? You think you were aware of that? You create your knowledge. You increase your knowledge. If you were at 1 hour of that, it's true. When you break your relationship with your girlfriend or your boyfriend, it implies in your performance at university, for example. If the people is friendly, respectful, or cordial, these people can have more friends. Yeah. If these people have a lot of money. These equations are variables, okay? Now, what is correlation and method about? When you found different variables, first you can look for what is the weak relationship. The relationship is weak or is strong, or is there any relationships? In the moment that you take one variable and take other variable, and you are checking your relation, you are doing a correlation and method.
of the other variable. For example, I have a line and other line, and this line is increased and this line increased. This line depends of the other line. This method is called Persian, graphic Persian. If the level in X improve or increase, the level in Y must be increased too. A correlation method has three, we can say three specific goals. For example, first, correlation method is for measuring two or more variables. Correlational method evaluates the degree of relationship of the variables. And this frequency used in the behavior and science such as sociology and psychology. So to know if there is a relationship between the variables, variables must change totally. A positive correlation indicates a direct relation. That is, two variables are increased or decreased simultaneously. For example, number of shots taken at night. You get bad grades in the test. We can pay attention because this is a non-experimental type of research without manipulation. So it's different to experimental